Te dejo el micrófono a vos y te escuchamos. Ok, genial. Gracias, Ceci. Bueno, buenas tardes, noches. Yo soy Beta, o Betarrana 20. Soy fonoaudióloga de la universidad. Mi grupo es, o mi promoción es la primera en la universidad. Voy a presentar hoy la intervención en el lenguaje y habla y a grandes rasgos todo lo que esto implica en el área de la fonoaudiología. Yo le decía a Ceci cuando tratábamos de delimitar los puntos de esta tarde, de reunión, que la tiene varias subespecialidades. En el caso del síndrome de Down, casi todas pueden ser intervenidas en algún momento. Entonces, es importante saber eso. Existe el área de la audición, existe el área de la voz, existe el área de la deglución y existe el área del lenguaje en la fonoaudiología. Mi especialización es el lenguaje y la comunicación. Yo empecé a trabajar cuando nos recibimos en el 2013 mucho con lo que hoy se conoce como los trastornos del sonido del habla. Después tiré un poquito a la rehabilitación auditiva, me formé en eso en Estados Unidos y hace ya 4 o 5 años, la demanda en el consultorio iba mucho más hacia el lado del lenguaje y de la comunicación en las dificultades que forman parte de trastornos del neurodesarrollo o de síndromes específicos como este. Entonces realmente es esa el área que yo cubro hoy, el área que me terminó encantando y es el área en el que me sigo formando. Entonces, eso yo les quiero contar de antemano, que esta es mi área de especialidad, el lenguaje. Si ven algunas cosas, porque Ceci me estuvo adelantando algunas de las inquietudes que tenían, algunas podemos tocar, otras a mí me gustaría, yo le decía a Ceci, que se puedan ir especificando con otras profesionales que estén más actualizadas en estas otras áreas de la fonoaudiología que yo estoy nombrando. Pero la idea hoy, incluso así en el lenguaje, hoy vamos a dar como unos conceptos globales. Mi idea es que esto quede como bien afianzado para que después podamos ir en futuros encuentros con otras personas desglosando un poquitito más y ajustando cada caso particular. Entonces, ¿hay algún micrófono por ahí? Atrevimiento de utilizar los micrófonos para poder continuar. Creo que ahí está. Entonces, arrancamos, o arranco. No es mi idea ahondar mucho en el síndrome de Down, teóricamente, ustedes lo conocen quizás hasta mucho mejor que yo. Lo interesante sí es que al ser la primera alteración cromosómica que fue descubierta en el hombre, es la más estudiada y por suerte de alguna manera es para la que más bibliografía existe en el campo, tanto profesional mío como hasta familiar y social. Entonces es muy interesante y está bastante actualizado. O la información que les traigo yo hoy está bastante actualizada porque es un síndrome de mucha incidencia. Lo que encontré yo del Ministerio de Salud Pública es que la prevalencia es de 22 por cada 10.000 nacimientos. Si hay algo más actualizado me corregirán ustedes. Y entendemos que en el 95% de los casos esto se debe a una trisomía del cromosoma 21, o sea, es una porción extra de información que afecta más o menos a 200 o a 300 genes de ese cromosoma que constantemente están proporcionando información al cuerpo para la creación de proteínas. Más interesante aún es que los científicos ya pudieron analizar regiones críticas que asocian a los rasgos típicos principales más conocidos del síndrome, que son la discapacidad intelectual, la hipotonía, los rasgos faciales, la estatura, y también encuentran hoy que hay interacciones con otros genes.
en otros cromosomas, y que todo eso hace al conjunto de las características más conocidas del síndrome de Down. A ver. Y paro un ratito porque les estoy haciendo ingresar a las personas que se van conectando. Entonces, bueno, entendiendo un poco este contexto en el que nos zambullimos, vamos a tratar de darle una mirada al lenguaje, ¿sí? Y a las variables lingüísticas. Hay dos componentes a los que tenemos que atender, hay dos variables a las que tenemos que atender. Oigo un momento, Karen. Ella no le dije que yo ya sabía. Yo me sorprendí, ¿verdad? De que me diga ella que sí. ¿Qué hijo tiene amigo? Yo puedo hacer que silencien sus micrófonos. Por un lado tenemos que considerar las limitaciones cognitivas y por otro lado tenemos que considerar las bases neurológicas del lenguaje. Y aquí hago referencia con estas dos variables. Las limitaciones cognitivas son los déficits cognitivos propios que explican los niveles de desarrollo tanto en los procesos de comprensión como de expresión del lenguaje. Y por otro lado, las bases neurológicas del lenguaje. La anatomofisiología del cerebro típica es una condición necesaria para adquirir y para desarrollar lenguaje. Entonces, las alteraciones que se observan comúnmente en los distintos mecanismos cerebrales pueden explicar las dificultades que encontramos en los niños o en las personas con síndrome de Down. Entonces, moviéndonos en estas dos variables en las que hago hincapié, una, las limitaciones cognitivas propias, y otra, las bases neurológicas del lenguaje, el requisito indispensable para que éste se desarrolle, vamos a tratar de entender el lenguaje. Cuando yo hablo de lenguaje, cuando nosotros en fonoaudiología hablamos del lenguaje, hablamos de tres componentes principales. Generalmente se tira así lenguaje como una entidad, y eso en realidad se puede desglosar en tres componentes principales. El primero de ellos es la comprensión, el componente comprensivo. El segundo es el componente expresivo. Y el tercero, y no menos importante, es el componente pragmático, que hace referencia al uso social del lenguaje. Y a esos tres componentes me voy a referir mucho esta tarde. Comprensión, expresión y pragmática. La pragmática hoy se le está haciendo, en los últimos años se le está haciendo mucho más caso que antes, cuando debería haber sido así desde siempre, porque es en lo que desemboca la comprensión y la expresión del lenguaje, es el uso social. Y debería ser de alguna manera el soporte, porque es a lo que se vuelca todo el desarrollo lingüístico, al uso social, a la vida social, al fin último del ser humano, si se quiere. Entonces, comprensión, expresión y pragmática. A grandes rasgos, los últimos análisis en el lenguaje sugieren que el lenguaje expresivo está más comprometido en el síndrome de Down que el lenguaje comprensivo, y yo les voy a ir explicando al ir desglosando esto. Les voy a ir mostrando cómo va evolucionando con el tiempo, en el desarrollo con la edad, y cómo después tiende a estancarse en relación, obviamente, al desarrollo cognitivo que sabemos que está comprometido, ¿sí? Pero entonces, entendiendo hasta acá que el lenguaje se compone de la comprensión, de la expresión y de la pragmática, vamos a analizar cómo esto se presenta en el síndrome de Down. Yo les hablaba de que la comprensión hoy se sabe que es lo que mejor conservada está, y específicamente dentro de la comprensión podemos atender al vocabulario receptivo. Al vocabulario receptivo también se le conoce como vocabulario pasivo. ¿Qué quiere decir? Este es el léxico, el vocabulario que los niños pueden comprender, que comprenden, que tienen almacenado de alguna manera. ¿Cómo evalúo yo esto? No estoy hablando de lo que pueden decir, no estoy hablando de la expresión, de lo que se utiliza espontáneamente. El vocabulario receptivo, por darles un ejemplo concreto, se evalúa, por ejemplo, si yo pongo 3 imágenes y le pido al niño que señale el perro. Y hay un gato, un perro y un tigre. Basta con que el niño toque o señale el perro para que yo dé cuenta de que recibe y procesa, analiza y responde correctamente ese vocablo que yo le di. Tiene almacenado ese concepto, aunque no lo use espontáneamente.
Este se sabe que es o esta área que es la de mayor fortaleza en el síndrome de Down, ¿sí? El vocabulario receptivo. Por esto que yo les decía, se le conoce también como vocabulario pasivo, no hace falta que se exprese ese vocabulario. Puede ser auditivo también, se lo llama así. Entonces, distintos niveles de comprensión del léxico se pueden encontrar, obviamente, las diferencias entre un niño y otro, y esto se puede explicar a mayor o menor variedad en experiencias en niños y adolescentes. Está asociado a eso, ¿ok? Experiencias familiares, sociales, educativas, pero por lo general se sabe que es lo que más incidencia tiene en la cantidad de este vocabulario receptivo que se va almacenando con el tiempo. Un dato interesante es que el vocabulario receptivo o la comprensión en general del lenguaje, también en los niños con desarrollo normotípico, aparece antes que el vocabulario expresivo, ¿ok? Primero tiene que almacenarse, o el niño primero tiene que ir comprendiendo una cantidad mayor de conceptos para después poder expresarlos correctamente y de forma funcional. Esa palabra yo probablemente la repita mucho a lo largo de la tarde, porque la idea hoy es que todo lo que nosotros trabajemos en terapia, en la casa, en el colegio, en los distintos ambientes naturales donde se mueve el niño, es que sea funcional. Pero entonces, entendiendo, y vuelvo a repetir, que el lenguaje tiene un componente comprensivo, otro expresivo y otro pragmático, dentro de la comprensión podría estar lo que nosotros vamos a considerar como nuestro fuerte, y algo que quizás utilicemos como pilar entre las estrategias de intervención terapéutica. ¿Okay? Este es el vocabulario receptivo, es lo que el niño reconoce, no necesariamente lo que emplea. ¿Okay? Solamente ya esto, esta fortaleza, digamos, justifica una intervención o una estimulación escolar o familiar temprana en esta área. Yo quizás también de pilar para otras intervenciones en otros componentes del lenguaje. Les pido porfa a los que tienen el micrófono prendido que si pueden silenciar, entonces no tengo que hacerlo yo para no cortar tanto. Pasamos ahora al siguiente componente del lenguaje, que es el aspecto expresivo, el componente expresivo. Este es el que en general está retrasado, ¿sí? Retrasado en tiempo. Al comienzo, les voy a mostrar yo enseguida que haciendo una comparación entre la evolución típica del lenguaje y la del síndrome de Down, comenzamos bastante parejito en el tiempo y nos vamos retrasando al comienzo en tiempo, recién después en cantidad o calidad, pero es el que en general está retrasado, ¿sí? Comparándolo con el anterior, que era el componente comprensivo del lenguaje. ¿Cuándo se observa esto primero? Evolutivamente la primera función lingüística que aparece es la de petición, y por lo general en los niños con síndrome de Down estas conductas comunicativas son no verbales. Cuando en niños típicos quizás se usan ya combinaciones de sílabas, alguna vocalización específica que ya esté como pactada en el entorno, porque el lenguaje es una construcción entre niño y entorno, ¿sí? En el síndrome de Down esto se observa como no verbal. Muchos niños, y esto es súper típico, es muy común ver, se apoyan en gestos y en signos en lugar del vocabulario expresivo. Entonces, esto sí quiero resaltar porque es muy interesante, aunque estemos considerando un bajo cociente intelectual por las características del síndrome, este y no el anterior es el aspecto que tiende a ser menor de lo esperado, al menos al comienzo en los primeros años de vida. ¿Ok? Es el lenguaje expresivo el que está retrasado. Y voy a desglosar todavía más, y es por esto que yo les decía que creo que esta ponencia como general, que yo quiero que se asiente bien, va a dar lugar a próximos encuentros. Este lenguaje expresivo se puede desglosar obviamente en otras áreas lingüísticas que hacen a la expresión. Y vamos a hablar de ellas. Vi en alguna de las inquietudes que Ceci me pudo adelantar que la articulación era como la más recurrente. Hay características fenotípicas que determinan alteraciones del lenguaje escrito.
La hipotonía generalizada claramente va a incluir a los músculos de la cara, la lengua, los labios, que son los músculos que nosotros, órganos que llamamos fonoarticulatorios, que están encargados de la articulación de cada uno de los sonidos de nuestra lengua. Estos movimientos de los labios, las mejillas, la lengua, comparten no solamente la función de la articulación de los sonidos, sino también de la deglución. Y al ser anómalos, por ende, pueden afectar también a la deglución y a la articulación, comparten área anatómica. No solamente la hipotonía es una de las características que afecta a la articulación, sino también algunas diferencias estructurales, por citar las más comunes, que pueden ser el arco palatino estrecho, la arcada dentaria irregular, la mordida abierta o la macroglosia, que es menos común de lo que se piensa generalmente, o al menos nosotras en la facultad, era como nombrar la macroglosia como algo bastante frecuente en el síndrome, y hoy se sabe que a lo mejor es la cavidad oral la que es más pequeña y no necesariamente la lengua más grande. Pero entonces, para no ir tan rápido y porque quiero que se vayan asentando todos los componentes que son necesarios trabajar desde el área de la fonoaudiología y sobre todo en el lenguaje, lo primero que hay que tener en cuenta en la expresión, que les decía yo que es el componente más afectado, es la articulación. ¿Por qué la articulación? Porque sabemos que hay características propias del síndrome, sobre todo la hipotonía y las diferencias estructurales, que van a afectar a los patrones articulatorios de los sonidos del habla. También a la deglución, porque comparten, como les decía yo, áreas anatómicas. De repente entra gente, es por eso que me tranco mucho. Estas características que yo les citaba recién constituyen una disfunción oromotora que es bastante común, bastante no es común. El 95% de los niños presenta alteraciones en la articulación, y esto afecta directamente al habla. Cuando nosotros en la fonoaudiología nos referimos al habla, no nos estamos refiriendo al lenguaje que ya saben que incluye comprensivo, a los aspectos de la expresión y también al aspecto pragmático. Nos estamos refiriendo a la articulación, esa es el habla para nosotros, y el 95% de los niños se considera que presentan o algún tipo de disfunción oromotora por esas características, dos principales que yo les citaba recién. Se observa avance significativo, la literatura de eso ya nos lo demuestra, y también se observa reducción de los procesos fonológicos a medida que el niño madura. Quiero que quede esto bien claro. ¿Qué pasa acá con estos componentes del lenguaje? Yo les decía y les voy a mostrar dentro de un ratito de forma más concreta que hay 3 componentes del lenguaje que al comienzo pareciera ser que arrancan bastante similares en el tiempo con los del desarrollo típico. Ahora, según las características individuales y según el tipo de intervención que se haga de manera temprana o no, en la casa o en las experiencias, estos componentes del lenguaje no van a progresar con la misma velocidad, y en algún momento estas 3 áreas quizás al llegar a la adolescencia o a la adultez tampoco alcancen el mismo nivel, pero sí avanzan. Por un lado, y eso la literatura ya nos lo demuestra, incluso niños con los que se ha empezado tarde, entre comillas, la intervención formal en estos aspectos. No voy a hablar mucho de la articulación porque, como les decía, ir desglosando, o el lenguaje se desglosa en tantos componentes y en tantas áreas que se pueden abordar, que da pie seguramente a nuevas charlas. Pero no quiero pasar esta diapositiva sin explicarles a qué me refiero con los procesos fonológicos. Yo les hablaba, por un lado, que las características anatómicas y las condiciones musculares tienen que estar dadas para que puedan adquirirse de a poquito los puntos articulatorios de los sonidos de nuestra lengua. Eso es articulación. Ahora, a medida que el niño va adquiriendo estos sonidos, va jugando de alguna manera y los va introduciendo a las palabras en distintas combinaciones, y a medida que son bien de así lo vaya reforzando. Ese es el aspecto fonológico.
¿Qué son esos procesos fonológicos? Nosotros llamamos procesos fonológicos a unas estrategias que usan los niños desde siempre, unas estrategias por las que van simplificando su lenguaje a medida que, por un lado, sigan adquiriendo sonidos y patrones articulatorios, y por otro lado, como les dije recién, el ambiente les sirva de feedback para ir corrigiendo los modelos que suelen ser más infantiles o menos apropiados a la edad. Entonces, probablemente mientras un niño no tenga adquirido, por darles un ejemplo, el sonido de la G, para decir gato, dirá tato. Hasta que adquiera ese patrón articulatorio y por la vía auditiva, que también es fundamental y que les decía otra área a ser tenida en cuenta, el ambiente siga reforzando que se dice gato, no tato. Entonces, a nivel fonológico, el niño hace esa sustitución y cambia el modelo tato por gato. ¿Ok? Entonces, son dos cosas las que hay que tener en cuenta cuando hablamos de habla. No solamente que articula el sonido, sino que en un segundo momento, ese sonido que ya puede articular se vaya introduciendo a las palabras en distintas posiciones de la sílaba, en distintas combinaciones. ¿Qué pasa? En el síndrome de Down tenemos que atender a la articulación necesariamente, y es por eso que me estoy deteniendo mucho en esto, o que voy a seguir luego hablando de esto, por lo que ya les comentaba. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que quizás esos procesos fonológicos que son típicos en todos los niños, pero que van desapareciendo a los 4 años y medio, 5, en el síndrome de Down se extiendan a lo largo del tiempo. Sobre todo estas reducciones, estas simplificaciones, son simplificaciones que se hacen al lenguaje. Y entonces, por ende, son una segunda área a ser abordadas más adelante. ¿Ok? Sin embargo, la literatura indica que se observa avances significativos, tanto para la articulación como para ir reduciendo, eliminando esos procesos fonológicos a medida que el niño madura. Y a medida que se va interviniendo correctamente el área, dependiendo de las características del niño. Yo pensaba mucho cuando iba tratando de armar lo que les quería contar hoy, que quizás por mucho tiempo, incluso a nosotros en la facultad, era como el síndrome de Down. Y era como un paquete que estaba listo, armado para ser trabajado. Y realmente eso, por lo que me ha tocado ver en consultorio, está muy lejos de ser la realidad. Realmente el plan, las características tienen que ser evaluadas de acuerdo al niño y el plan armado en base a eso. Entonces no hay una receta única, hay cuestiones muy específicas en un niño que pueden no verse en otros, hay escasez del lenguaje que puede no ser la realidad en otro niño cuando incluso la inteligibilidad está casi levemente afectada, u otras cuestiones de las que voy a hablar más adelante. Entonces, pero sí desde el punto de vista de la articulación propiamente, como les decía recién, es en el 95% de los casos que se observa que va a haber una alteración en la articulación en el habla. No me quiero retrasar mucho en esto, pero sí quería citarles las características estructurales oromotoras que probablemente vamos a encontrar en el síndrome y cuál es la repercusión que tiene sobre el habla. Acuérdense que yo les decía recién que el habla es entendida en nuestro campo por el aspecto expresivo puro del lenguaje. ¿Ok? Una posición de reposo, en reposo, de boca abierta o de labios entreabiertos, va a tener repercusión sobre la articulación. Sobre sonidos que necesitan, se llaman bilabiales porque necesitan del contacto entre los labios para ser producidos, articulados, que son P, M, B y también F, porque también necesita del labio inferior, y la inteligibilidad. La cialorrea o el babeo probablemente repercuta en la retroalimentación sensorial para la articulación. Y de esto también les voy a hablar enseguida. Se encontró bastante que hay dificultades sensoriales en la percepción sensorial en el síndrome. Son muy descritas estas dificultades en el síndrome. Y esta retroalimentación sensorial es necesaria para una correcta articulación y probablemente deberá ser abordada en algún momento. El tipo de respiración, la respiración oral,
también nos va a dar características de hiponasalidad, va a repercutir sobre la articulación y sobre la inteligibilidad del habla. La protrusión de la lengua, otro síntoma muy clásico, otro signo muy clásico, repercute sobre la articulación. Acuérdense ustedes que los sonidos de la lengua, del lenguaje, se articulan con los órganos articulatorios en una cadena de movimiento muy precisa, con la lengua, con los dientes, con los labios. Entonces la lengua afecta directamente a los sonidos que necesitan de su participación para ser producidos. Son la T, la D, la S, la L, la N. Y en general, al estar esto afectado, la inteligibilidad también se ve salpicada. La macroglosia, como les decía yo, relativa, lo mismo, afecta exactamente lo mismo porque necesita la participación de la lengua. Las limitaciones en el movimiento de la lengua dan imprecisiones en la articulación. Puede verse quizás movimientos compensatorios, en vez de ser el movimiento exacto o preciso que veríamos típicamente, el niño corrige como puede y articula de una forma particular, digamos. Me río yo porque estoy pensando en mi hermano que hace 3 años nos dimos cuenta en una cena familiar que hace la R vibrante de costado. Puede haber pobre control o coordinación en la precisión de los movimientos motores orales. Entonces, una vez más, la articulación, la inteligibilidad se ven comprometidas y también puede observarse tartamudez como consecuencia de esto. La incompetencia velofaringea puede dar hipernasalidad o también afectar a la articulación, ¿sí? Es el aire del velo del paladar el que se permeabiliza, pasa. Y una dificultad también se observa bastante para mantener una exhalación suave. Hay mucho sobre el tono de voz en el síndrome de Down estudiado en la fonobiología, que producen una reducción del volumen de voz, tartamudez e inteligibilidad. Estas por citar algunas de las características estructurales oromotoras. ¿Cuál era mi intención al citarlas y al hacer como visibles la repercusión que tiene sobre el habla? Hacer hincapié en que probablemente dentro del bagaje de componentes del lenguaje y lo que una fonoaudióloga tenga que organizar en una estructura formal de intervención, va a estar presente el habla. Y acá era que les decía yo que quería mostrarles un poquitito comparando un desarrollo típico con el desarrollo en el síndrome de Down de la comunicación y del lenguaje. Les decía yo al comienzo que a mí me encanta incluir comunicación dentro del lenguaje, porque comprender y expresar no sirven de nada si no están comunicando algo. ¿Ok? Entonces yo casi siempre incluyo la palabra comunicación porque ese es el fin último del lenguaje. Esto del ser social que les decía, la pragmática, el uso funcional del lenguaje en un espacio social. Las conductas que vamos a analizar son, y fíjense cómo nos empezamos a separar más o menos alrededor de los 3, 4 años en tiempo. El contacto ocular puede estar un poquito retrasado y aparecer al segundo mes en lugar del primero. Los sonidos vocálicos también a los 7 meses en lugar de a los 5. Las reduplicaciones de sílabas aparecen casi en el mismo momento en el desarrollo típico y en niños con síndrome de Down. Estas conductas que yo voy analizando son los prerequisitos del lenguaje, ¿ok? Son las que aparecen necesariamente para que después tengan lugar las primeras palabras, que típicamente en los niños aparecen a los 10 o 12 meses, y acá sí en el síndrome de Down comenzamos a despegarnos, pero no muy significativamente, entre los 19 y 24 meses. La protocomunicación, que es un sistema de comunicación que sirve a la madre y al niño, quizás no es un sistema formal de lenguaje con palabras combinadas en oraciones, pero que sirve para comunicar, acá sí nos empezamos a despegar. Alrededor del año un niño puede establecer esta protocomunicación con su ambiente cercano y en el síndrome de Down esto se va acercando más a los 2 años de vida. La combinación de palabras que en el desarrollo típico se describe a los 19 meses, si bien se puede observar mucho antes, que de hecho pasa. En el síndrome de Down son descritas recién en los 31 a 40 meses de vida. Y acá sí es mucho mayor la diferencia. Las primeras frases a los 3 o 4 años y oraciones completas a los 6 o 7. No quiere decir que esto se va a dar,
Esto depende de las variables que yo mencionaba antes, que son la intervención temprana, el tipo de intervención, el plan que esté desarrollado específicamente para un niño y sus capacidades, las experiencias a las que esté expuesto este niño, que sean facilitadas por sus entornos cotidianos. Después vamos a hablar de esto. O sea, no está una regla exacta, ¿sí? Pero en la media es esta la edad en la que aparece y es acá cuando empezamos a despegarnos en el tiempo del desarrollo típico. Pero de todas formas me pareció muy interesante mostrarles que esa base del lenguaje, más o menos, esa base evolutiva, es bastante similar a la de un niño con desarrollo típico. ¿Ok? Entonces, pasamos. En el cuadro anterior yo les mostraba que es con las primeras frases con las que nos atrasamos un poco. Y de hecho, la morfosintaxis, que es otra vez, así como hablábamos de la articulación dentro de la expresión, la morfosintaxis es otro de sus componentes. Este nivel es el nivel lingüístico en el que se considera 100% que los niños con síndrome de Down tienen una mayor alteración en la adquisición y en el tiempo, comparado con el desarrollo típico. ¿Ok? Como les mostré antes, se manifiesta primero en esa etapa de producción de dos palabras, de combinación de dos palabras. Persiste el lenguaje telegráfico, hay dificultades con la falta de concordancia de género, número, en tiempos verbales, las oraciones en general son más simples y se omiten palabras de función. Entonces la estructura, la construcción gramatical es quizás menos formal y el habla es más como está más simplificada. Esto yo les voy a mostrar también enseguida, pero como no quiero dejar de lado porque quiero resaltar mucho, al menos como yo les decía, en mi especialización que es el lenguaje y la comunicación, todo está volcado a que sea funcional desde lo social y a que el niño pueda comunicar y pueda interactuar de manera significativa en el ida y vuelta. No solamente, como les decía yo antes, pueda recibir y entender un mensaje, pueda decodificar el mensaje, que si se acuerdan de lo que hablábamos al comienzo, se considera que es una de las fortalezas de los niños dentro del síndrome, sino que también puedan formular y emitir este mensaje. Y acá nos trabamos, primero, por lo que ya hablábamos recién, la articulación que puede comprometer a la inteligibilidad de las producciones. Y segundo, por la morfosintaxis. ¿Y en qué se vuelca esto tal vez? Esto que yo les decía del ida y vuelta, la comunicación. A eso es que tenemos que apuntar. Si bien podemos desglosar y analizar pedacito por pedacito estos miles de componentes del lenguaje y dentro de la fonoaudiología las otras variables que yo les decía que existen también, audición, voz, deglución, tenemos que apuntar a que sea funcional, ¿ok? Entonces, bueno, por un lado, acuérdense, el vocabulario receptivo es el de mayor fortaleza. Por otro lado, la morfosintaxis, esta construcción formal, la combinación formal de las palabras en una oración, en una frase, es la de mayor comprometimiento. Y último, este tercer componente del lenguaje es mi preferido porque realmente es súper interesante y en la facultad no lo analizábamos tanto. Hoy se estudia un montón. Es la pragmática, es el uso funcional del lenguaje. Y para mí esto tiene todo el sentido del mundo porque muchas veces han llegado niños con lenguaje, con palabras, incluso con oraciones, incluso inteligibles, pero que no utilizaban esto en un campo social y por ende se quedaban sentados en la mesa sin pedirme a mí el juguete preferido. ¿Se entiende? Entonces no tiene valor comunicativo, por ende no cumple su función. En el síndrome de Down, ¿qué pasa? El lenguaje sí está provisto de valor comunicativo. Porque por lenguaje no entendemos solamente lo que se puede decir, entendemos lo que se puede gesticular, lo que se puede señalar, lo que se puede apoyar con un montón de otros, con el tono de voz. Yo puedo decir, me muero calor. Este gesto, ese tono de voz quizás no lo usaría con ustedes, a lo mejor sí con alguien con quien estoy más familiarizada o con quien tengo más confianza, pero todo eso comunicó también algo. En el síndrome de Down entonces hay valor comunicativo. Los aspectos formales del lenguaje, sobre todo en la expresión,
en la articulación y en la construcción sintáctica son los que se encuentran alterados o reducidos. De todas formas, hay 3 áreas grandes de la pragmática que también están buenas incluirlas dentro de la atención en fonoaudiología, que se ven sobre todo en niños más grandes, que son las perseveraciones, o sea, la tendencia a hablar sobre un tema específico, aunque de repente en un momento determinado pudiera no ser relevante, o quedarse en eso y que haya una dificultad, una falta de flexibilidad para cambiar el tema en la conversación, y las dificultades con los turnos conversacionales. Esto por lo general suele ser, sumado a lo anterior que ya citábamos, dentro de la pragmática las dificultades dentro del síndrome, ¿sí? Pero no es, como quizás otros trastornos del neurodesarrollo, falta valor comunicativo. Nos falta intención comunicativa, nos falta valor comunicativo, hay cierto uso social del lenguaje, quizás lo que haya que destacar de alguna manera son estas cosas que yo nombro, que también se abordan en la terapia fonoaudiológica, sobre todo con pacientes más grandes, como les decía, y hay formas muy interesantes, hay terapias grupales, hay fuera del consultorio, hay actividades muy interesantes en donde se van ensayando estas habilidades pragmáticas que hacen, como les decía yo al fin último, no voy a dejar de repetir eso, del lenguaje que ocurra una interacción significativa en distintos ambientes, no solamente con la familia. Entonces, comprensión, para hacer como un repaso rápido, el primer componente lingüístico, acá el vocabulario receptivo suele ser fortaleza dentro del síndrome. O sea, hay mucho más vocabulario que se está almacenando y comprendiendo del que puede aparecer en la expresión, en donde hay 2 dificultades principales. Por las características propias, la articulación y la combinación de las palabras en estructuras gramaticales formales en oración. Y después la pragmática, que en general no es un área de mucho compromiso, sí cuando nos vamos acercando a edades quizás más sociales, propiamente por la edad o a niveles escolares superiores o a otros contextos sociales, en donde estas cuestiones que hacen al uso social van apareciendo, estas perseveraciones, esta dificultad con el ida y vuelta, con la toma de turnos, o con temas específicos de diálogo o de conversación. Entonces, son esos 3 componentes del lenguaje que a mí me gustaría, o sea, si hoy se quedaron grabados, creo que ya está como el eje central instalado, que era lo que yo quería. No obstante, vamos a seguir. Beta. Sí. No, continúa, pensé que terminaste, como te quedaste callada, y hay 2 preguntas, no sé si vas a contestar al final nomás, ¿verdad? Sigo nomás, sí, contesto al final, entonces hacemos algo más interactivo. Dale. Esto para cerrar, Dale, no me voy a tener mucho acá porque ya les dije, lo que yo busco, yo al menos, quizás cuando tengamos la oportunidad de charlar con otras fonos que estén especializadas en deglución, en audición también va mucho por acá, nos vayamos hacia otro lado, pero yo busco hoy una comunicación que sea funcional, que sea efectiva, eficaz, que sea el soporte de la vida social. Entonces, lo que sabemos de alguna manera que nos puede llegar a trancar es la inteligibilidad del habla, la longitud y la complejidad del mensaje. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la intervención en fono? Más desarrollo o mayor desarrollo lingüístico y comunicativo, tanto como sea posible según las características individuales de cada caso. Eso para mí es fundamental porque, como les decía, mucho tiempo se trató esto como un paquete armado, acá están las características, sobre esto trabajar. No es así, nada, está más lejos de la realidad. Entonces, hay que tomar en cuenta las variables individuales y sobre eso armar un plan específico de intervención. Sobre eso, proyectarnos. Yo les decía antes y vuelvo a repetir, no hay, si bien lo ideal es la intervención temprana, se sabe hoy que los niños con síndrome de Down siguen mejorando, incluso en la intervención en la adolescencia y en la adultez. O sea, no hay una edad para ponerle techo, yo jamás lo haría. Buscamos el desarrollo de la comunicación y buscamos también implicar a la persona y a la familia,
otros contextos cotidianos para potenciar su funcionalidad. Yo necesito que mis objetivos sean funcionales y no que se reduzcan a lo que se intervenga en 4 paredes. No sirve. Generalmente, ¿con qué me encuentro? Ya les dije, la inteligibilidad va a estar afectada. En contrapartida, una estrategia muy usada con mis pacientes con síndrome de Down son los apoyos visuales. ¿Para qué me dirán ustedes? No necesariamente para un sistema de comunicación, que también puede ser usado llegado el caso, incluso como apoyo, no como de uso exclusivo. Apoyos visuales para sostener una transición. Primero vamos a jugar con la masa y después vamos a jugar o a pintar en un papel. Foto, foto. 1, 2. Calendario. Hoy tengo esto, 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 esto. La anticipación de ese contexto baja la ansiedad, planifica y organiza un montón a nivel cognitivo. Apoyo visual al momento de la lectura. Apoyo visual al momento de la comprensión de una estructura gramatical, de la presentación de una frase, de una dirección o un comando tal vez. Entonces, el apoyo visual en el consultorio para mí es fundamental, y dentro del síndrome particularmente. Sé de antemano que quizás los periodos atencionales van a ser más breves que en niños con desarrollo típico, entonces por lo general esto es algo que hay que ir trabajando paulatinamente en aumentar el tiempo de atención. Sé también que la intervención en área cognitiva va a ser necesaria, entonces por lo general preciso, como estoy trabajando en lenguaje, acuérdense, no es solamente habla o articulación, de la colaboración de un equipo de profesionales. Ya sabemos, la literatura nos lo adelantó, que la vertiente expresiva del lenguaje va a estar más alterada que la vertiente comprensiva, de acuerdo a lo que uno podría llegar a pensar, que los aspectos morfosintácticos van a verse mucho más afectados que quizás los léxicos o los pragmáticos. Son conceptos que ya quiero que hayan quedado claros, me avisan si no, pero repasamos recién todos. Y algo que esto es mío en realidad, o sea, una impresión mía, pero me parece fundamental, no es solamente necesario considerar las habilidades del niño atendiendo a sus dificultades cognitivas o con edades corregidas, sino también la edad cronológica, sus intereses, el momento social, personal que puede estar llegando a vivir el niño, típico de la edad cronológica. Eso hay que integrar también en el planteamiento terapéutico. Y como les decía antes, la intervención temprana. Eso es especialmente necesario, aunque no quiere decir que si no existió, después ya no sea útil. Siempre es útil y eso también está demostrado. Intensiva puse yo porque en realidad, por lo general, sé que este va a ser un proceso que va a llevar tiempo, años. Preguntan a veces los padres cuánto tiempo, cuántos años, eso lastimosamente no sé, pero probablemente mucho. Y a lo mejor no con la misma profesional o no con el mismo estilo, pero durante la niñez y probablemente durante la adolescencia también, quizás en la adultez, de soporte a algunos otros procesos o acontecimientos que puedan darse en esos años de vida. La intervención en el lenguaje va a ser siempre, no quiero decir larga, pero va a durar mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, quiero desglosar un poquitito más el nivel orofacial del que hablaba antes, porque como ya les adelanté, hay diferentes mecanismos que se van coordinando para que el habla sea inteligible. El habla y la deglución comparten áreas anatómicas. Entonces necesitamos de un buen estilo de respiración, de un tipo respiratorio, de la fonación, que la fonación también es producida con tonicidad correcta de múltiples músculos implicados para la articulación. De hecho, de todo lo que usamos para comunicar, que yo ya les decía recién que usamos gestos, usamos expresiones faciales, usamos tono de voz, el habla es el sistema desde lo neurológico y desde lo fisiológico, es el sistema más complejo. Entonces requiere de diferentes mecanismos que se van coordinando entre sí, se van engranando entre sí. Eso por un lado. Por otro, y también ya me adelantaba con esto, necesitamos de procesamiento sensorial. Y esto es otra cosa, como les fui contando mucho de experiencias mías de la facultad, que
si bien no hace mucho, muchas cosas han cambiado. El procesamiento sensorial en el síndrome de Down es algo que hay indignación de la gente. y por muchos años aquí no hubo profesionales, que son específicamente los terapistas ocupacionales que tienen como especialidad el procesamiento sensorial, profesionales que apoyen y soporten nuestro trabajo con la inteligibilidad y la decisión del procesamiento sensorial. Entonces se sabe que dentro hoy tiene dificultades, o sea, dentro del síndrome tiene dificultades para organizar la información proprioceptiva, lo que uno siente al mover, no se entiende porque hay algunos que dejan su micrófono abierto. Articulatorios y responder. Beta, perdón que te interrumpa, hay micrófonos abiertos y no se te puede escuchar. No lee los mensajes si vos podés silenciar todo porque hay como 3 micrófonos abiertos. Perdón que te interrumpa. No, gracias por decirme. Escuchando. Sé que es un día muy particular. Creo que ahí estamos. Avisan si ya no se escucha nada. Entonces, el procesamiento sensorial, como les decía, por un lado que el cerebro organice lo que va sintiendo, eso es el nivel proprioceptivo, y responda con una planificación motora adecuada. El cerebro es el que se encarga de planificar esos movimientos y ejecutarlos. Entonces, no quería dejar de mencionar esto porque primero es un área que hace a el habla, a la inteligibilidad del habla, y segundo, recién hará como hace 4 o 5 años que yo estoy trabajando con profesionales que ya se especializaron en el procesamiento sensorial y son terapistas ocupacionales. Entonces probablemente en algún momento sea muy interesante tenerlos dentro del equipo multidisciplinario con el que se esté trabajando, ¿sí? Ellos son los encargados de elaborar el perfil sensorial del niño y de ir haciendo las sugerencias y las intervenciones propias para cada caso. Pero vamos a seguir hablando de lo que atañe específicamente a la fonoaudiología. A nivel oromotor tenemos intervenciones que pueden ser pasivas o activas. Pasivas pueden ser los masajes, por ejemplo, que el niño no necesita participar activamente de ellos. Y estimulan la zona de los labios, estimulan la lengua, estimulan las mejillas, como fórmula general siguiendo el sentido de las fibras musculares. Yo no quiero entrar en detalle porque acá vamos a tardar muchísimo y creo que puede ser un tema específico de un nuevo encuentro, pero hoy se sabe que existen movimientos que realizados con frecuencia pueden ayudar a conseguir un tono muscular. Y les pongo esto entre paréntesis porque me parece súper importante. Un tono muscular óptimo para lo que se pretende. En general, cuando se está abarcando el área oromotora, no es hacer por hacer, ni los objetivos son generales. Todo tiene que estar dirigido a un objetivo específico. Lo mismo aclaro más abajo. Entonces no es todo nomás, hasta sin parar, sino es mejorar el tono muscular, optimizar el tono muscular para cierta función que se esté tratando de modificar, ¿ok? Entonces, esos pueden ser pasivos. Hay otras técnicas activas que hacen, por ejemplo, la terapia miofuncional, que son técnicas, que es un sistema de intervención que reeduca y establece hábitos y funciones que pueden estar alteradas. La terapia miofuncional lo que busca es el equilibrio de la musculatura orofacial. Entonces, fortalecer la musculatura orofacial, equilibrarla, fundamentalmente en el síndrome de Down con el objetivo de mejorar 2 cosas, el sello labial y la protrusión lingual. ¿Sí? Son las características más resaltantes. Pero como yo les decía antes, todo este trabajo orofacial se destina en general a mejorar la inteligibilidad, pero no es un objetivo general, es específico. Entonces no es hacer por hacer. No es que el síndrome de Down es igual a. Tiene que estar claro dentro del planteamiento terapéutico a qué se dirige. Y acá hay otra información que es relativamente nueva, controversial hace unos años, ahora ya no. Hoy mucho se habla de la práctica basada en la evidencia, es decir, que según la evidencia científica funciona o no. Antes la praxis se lanzaba por todos lados. Y si yo en un examen de facultad incluía dentro de mi planteamiento terapéutico una praxis orofacial, probablemente estaba bien. No importa el caso, el síndrome,
el trastorno del niño, las características. Hoy se sabe que esas prácticas motoras no verbales tiradas al aire no contribuyen realmente a la mejora del habla, y entonces tienen que estar dirigidas a movimientos específicos para funciones específicas. Y eso también les quería agregar como novedad. Se discutió muchísimo un montón de tiempo y hoy se maneja eso en el campo de la fonoaudiología. ¿Ok? Entonces, esta es la intervención oromotora. O por lo menos lo que hoy se sabe funciona. Esto puede cambiar otra vez después, pero hoy la ciencia avala este tipo de intervención para, como les decía, modificar hábitos o funciones alteradas. ¿Sí? Generalmente son el sellado labial, la protrusión lingual y después dirigidas a la inteligibilidad del habla específicamente. Ahora, también, y si bien no es, como les decía yo, el área que abarco en el consultorio, no quería dejar de mencionar porque sí me mostró algunas inquietudes. Veo que está la mamá de una compañera mía que se está reformando en eso, o sea que después podemos hablar con ella para más claridad, pero sí hay una relación práctica entre masticación, deglución y habla, y no quiero dejar pasar, porque como ya les dije antes, la deglución y el habla ponen en marcha las mismas estructuras, y ambas funciones requieren de coordinación muscular precisa. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a hablar de las etapas voluntarias de la deglución, no de las involuntarias que ya vendrían a ser más como disfagia, sí de las voluntarias. Lo que se observa mucho con el síndrome de Down es la deglución atípica. Y la deglución atípica en el síndrome de Down es tratada exactamente igual que la deglución atípica en niños normotípicos o en niños dentro de otros cuadros. Fundamentalmente acá la deglución atípica ocurre por la interposición lingual, ¿sí? Que es una característica que ya venimos citando bastante en la descripción del cuadro, o el tamaño de la lengua o la postura de la lengua en reposo afecta no solamente a la inteligibilidad, sino también, aquí como ven ustedes, a la deglución. Entonces es una deglución atípica. El niño trata de compensar la protrusión lingual interponiendo la lengua entre los dientes, o apoyándola sobre los incisivos durante la masticación y presionando durante el momento de la deglución. Esto no ocurre todas las veces, y si ocurre es tratada exactamente igual como en niños típicos. Vamos a mirar un poquitito más. Hay algunas sugerencias para la gradación de las consistencias a medida que el niño va haciéndose mayor. Antes del primer año de vida, yo sé que acá hay otros métodos, podemos charlar después porque tienen también sus ventajas, pero se recomienda, como es común, utilizar papillas y purés, cuya ventaja directa al usar la cuchara es estimular, reforzar el tono del labio superior al cerrar y al limpiar la cuchara, y estimular la propiocepción del área. Después del primer año, ir introduciendo alimentos que se vayan reblandeciendo al contacto con la saliva, que la ventaja que tienen es propiciar otra vez mayor movimiento lingual en el interior de la boca para procesar el alimento y tonificar la lengua y los labios. Y acá hay algunos truquitos, como por ejemplo, posicionar el alimento en la porción externa, en el ápice de la lengua, o dar toques o dejar comida en el área de la encía cerca de los premolares, para también facilitar ese movimiento tipo en hélice que hace la lengua. Entre el año y los 2, ya sólidos no degradables, pero de fácil deglución, por ejemplo las tortillitas, para ir facilitando y estimulando la masticación. Y entre los 2 y los 4, ir introduciendo gradualmente el resto de los alimentos sólidos para tonificar y facilitar el proceso de masticación y sellado. ¿Con qué se combina sí o sí esto? Con terapia miofuncional, de acuerdo a las características. Yo acá no querría como darles cosas muy específicas o que sí o sí hayan que cumplirse, porque dependen mucho de las características y necesidades de cada niño en particular, pero si es necesario, se combina con la terapia miofuncional, como les decía. Esto reeduca, establece hábitos correctos, adecuados, que permiten que la deglución y posteriormente el lenguaje, y por eso es tan importante, vayan siguiendo un desarrollo típico o adecuado, más que típico.
¿Cuáles son las sugerencias en la casa para el logro de las habilidades de la interacción y de la comunicación? Yo acá algunas traté de incluir, de otras podemos hablar mucho más en otros encuentros, me comprometo, pero como a modo de generalidades, porque después les muestro, junté algunas de las preguntas más recurrentes de los papás en el consultorio con niños con síndrome de Down. En general, lo que yo adjunto luego a mi informe después del proceso de evaluación diagnóstica inicial. Yo les hablaba de que es re típico encontrar una atención disminuida, un tiempo de atención disminuida en niños con el síndrome. Entonces, para arrancar, yo en la entrevista pregunto luego cuáles son las cosas, los juguetes, los materiales que le llaman su atención, que le llaman la atención, y parto de ahí. Y voy estableciendo rutinas que el niño puede ya después anticipar. Entonces, de a poquito, cuando esa rutina es conocida y es comprendida, introduzco tiempos de pausa para ver qué es lo que el niño a nivel de interacción puede pedir, puede rechazar, puede incluir, ya sea utilizando lenguaje, gestos o expresiones. Y esto otra vez depende de la edad, de las habilidades, de si existe o no lenguaje expresivo y de en qué momento puntual nos encontremos con cada niño. Entonces yo sí o sí tengo identificado cuáles son los elementos que prefiere y esos son los elementos con los que arranco la intervención en casa y en consultorio. No necesariamente esto, hay padres que lo toman muy literal, pero cuando quiere algo, un objeto, un juguete o una comida, mostrárselo, nombrarlo y recién después dárselo. Y sobre todo introducir dos opciones de las que deba seleccionar. Esto va a estar bueno en distintos momentos del lenguaje. No necesariamente jugo, jugo, jugo. Esa ya no es la manera en la que trabajamos. Yo les voy a ir mostrando más específicamente después. Pero sí, jugo. Y le doy el jugo. Llevo cerca de la cara para hacer énfasis en mi expresión, para que exista esa comunicación que quiero, porque si no muchas veces lo que ocurre es que el niño utiliza al adulto como instrumento, como medio, entonces les tira la mano, tiene el jugo, se va. No existió ese intercambio significativo y acuérdense que al menos mi terapia, mi intervención va dirigida a eso. Entonces, jugo. Y si es un niño que a lo mejor ya tiene lenguaje o ya puede señalar por decir jugo o agua, selecciona una, hablando o apuntando, yo eso ya doy. Yo lo que quiero es llegar al intercambio significativo. Después vamos a instalar palabras, después vamos a instalar combinaciones de palabras. Pero entonces, por lo general, la técnica de las dos opciones, y esta se puede usar muchas veces a lo largo del día. ¿Quieres ponerte tu remera roja o tu remera azul? ¿Zapatillas o sandalias? Se está estableciendo un momento corto, pero significativo de interacción, de ida y vuelta. Estamos tratando de lograr interacción y comunicación, no necesariamente el lenguaje expresivo. Ahora, se puede ir modelando de a poco la forma de pedir hasta lograr maneras más adecuadas. Podemos empezar con gestos. Si son niños que tienen palabras, empecemos con esas, vamos combinándolas en frases. Y acá hay una estrategia que nosotras usamos mucho en consultorio, que es la de agregar al modelar una palabra más. Por decir, estamos jugando y quiero un autito. Auto, dice. Auto rojo, le digo yo. Y le paso el auto rojo. Por lo general los niños arrancan con el sustantivo, entonces lo que yo suelo agregar es el adjetivo. Cuando auto rojo, ya te dice auto rojo. El auto rojo se mueve. El auto rojo rápido. El auto rojo es tú. Siempre una palabra más de la que el niño ya usa. Esto es para ir modelando combinaciones y estructuras de frases más adecuadas, si se quiere, a la edad o más formales. Que ya sabemos, acuérdense por lo que yo les decía antes, que es el área de mayor afectación en el lenguaje dentro del síndrome de Down. Otra de mis sugerencias generales es responder siempre a las acciones, a las señales y a las palabras. Lo que yo busco en los niños, sobre todo en los chiquititos, esto ya es independientemente del síndrome o del cuadro, es que él desarrolle el sentido de que lo que dijo, lo que apuntó, lo que señaló, lo que expresó, produjo un efecto en la otra persona. Entonces me señaló el jugo y yo le di el jugo. Tuvo un efecto
esa acción o esa palabra si son niños que ya hablan. Pero acuérdense otra vez y una vez más, todo está volcado a que esto sea funcional. Entonces, si son papás de repente, y me ocurre muchísimo, que lo que quiere es escuchar jugo, y se perdió la oportunidad de responder a que el niño haya señalado correctamente esto, se cortó ahí el ida y vuelta que pudo haber sido significativo, pudo haber sido funcional y pudo haber dado pie a después modelar las palabras, las frases, o el ida y vuelta, ¿sí? En última instancia. Entonces, dentro de lo posible, yo sé que esto no es realista 24 horas al día, pero responder a las señales, a las acciones, a los gestos o a las palabras, desarrollando todo el tiempo el sentido de que sirvió para comunicar y de alguna manera produjo un efecto en la otra persona, tal y como ocurre con los diálogos de los adultos. No sé si ya se habrán dado cuenta, pero el estilo mío de hablar es mucho como trabajamos nosotros en consultorio, entonces muchos gestos, muchas exclamaciones, muchas inflexiones de la voz, cambios en la prosodia y un lenguaje claro y sencillo. ¡El auto! Es lo mismo que el auto. Se asocia así mucho mejor la palabra o el objeto a la situación. Hay estudios súper interesantes en niños pequeños y pequeños, hablo del primer mes de vida, de que los niños dan significado ya, le otorgan significado a la prosodia, a la inflexión del lenguaje, antes aún de entender la palabra. Entonces a un niño pequeño uno le puede decir, horrible, que sos muy feo, y probablemente lo que entiendan ellos es la inflexión que yo le haya dado a mi lenguaje. Esta inflexión, esta prosodia, se usa un montón, sobre todo en los momentos en que estemos trabajando puntualmente con alguna habilidad o en el juego con niños pequeños dirigido en el consultorio. Y lo segundo, que por eso puse en otra letra, es tratar de mantener siempre en el intercambio la toma de turnos. Hoy se sabe que la toma de turnos, la habilidad de tomar turnos en el juego, es un prerequisito para el lenguaje. Y a mí me gusta muchísimo, soy una gran defensora de la toma de turnos porque también facilita la imitación. Entonces, si yo elijo juguetes, empezaría luego así si recibo un niño pequeño con síndrome, estamos trabajando incluso sin lenguaje. Turno beta, voy a elegir los juguetes o mi turno de causa y efecto le llamamos nosotros. Por ejemplo, un auto que caiga por una rampita. Una acción, un efecto. Nada muy complicado. Ahora tu turno. O turno de Ceci. Cuando yo le doy lugar al turno, no solamente estoy de alguna manera construyendo ese ida y vuelta del que yo les hablaba, social, que después ocurre con el diálogo, mucho más adelante, sino que también estoy favoreciendo un tipo de aprendizaje que no es rígido, que es por imitación, pero de un modelo social. No es que yo le estoy diciendo, tira el auto, o más adelante, decía auto, auto, decía auto, auto, sino que, por ejemplo, con un niño que ya tenga lenguaje, mi turno, tiro el auto. Ahora tu turno. Si está mamá, por ejemplo, turno mami, mamá dice, tiro el auto. Probablemente el niño, cuando sea su turno, diga también, tiro el auto. Eso se puede trasladar a un montón de contextos, de experiencias, de juegos, pero el turno te da esa posibilidad de que la imitación sea de un modelo social y no un aprendizaje rígido. Dice, este es un estilo, lo de intervención, pero dice el autor de este estilo, ¿quién está pensando ahí? ¿Está pensando el niño o está pensando el adulto? Cuando uno propicia este tipo de interacción con la toma de turnos, le está dando el modelo social, le está haciendo al niño atender a las pistas del entorno. Ah, ella en su turno levantó la mano, yo voy a levantar también. O, entré a la clase y todos estaban sentados mirando al pizarrón, yo no me voy a sentar mirando a la pared. Me da esa posibilidad de expandir un poquitito más, de ir captando claves del entorno y de aprender de modelos sociales. Y esa habilidad después se traslada a los distintos contextos de la vida del niño. Y es muy diferente a un aprendizaje rígido, mecánico. Auto, decía auto, te doy el auto, auto, auto. Por dar un ejemplo. Es el estilo de trabajo mío, ¿verdad? Pero entonces por eso les pongo, como ahí en otra letra, lo de favorecer la toma de turno. Además de que se sabe hoy que es uno de los precursores del lenguaje expresivo. Y otra sugerencia que suelo dar es volverse un poco, no siempre tampoco, pero un relator de unas actividades cotidianas mientras se baña, mientras comen, mientras preparan la mesa, por ejemplo,
hablar acerca de lo que está haciendo, de lo que vamos a necesitar, etc. Y si es un niño que empieza a imitar esas producciones, como les decía antes, se puede modelar y se puede extender. Entonces, si es un niño que imita, yo puedo al poner la mesa, ¡pon un vaso! Decir, por ejemplo. Y ¡pon un vaso! Entonces va haciendo la asociación entre el lenguaje y la situación concreta. Les decía al comienzo, estas experiencias, mientras más variadas sean, y mientras más repetitivas a edades tempranas, mejor, porque entonces se van consolidando las habilidades. Tiene que ver con algunas de las cosas que les voy a mostrar acá, y con esto cerramos, que es lo que por lo general me preguntan más los papás. Estuve mirando mis anotaciones, mis entrevistas iniciales de los papás de mis pacientes con el síndrome, dentro del síndrome, y algunas de las cosas que más me preguntan tiene que ver con, por ejemplo, eso, de las habilidades que se van adquiriendo y por qué no siempre están como presentes. Por ejemplo, algo que me preguntan mucho es más lento en aprender? Bueno, si es más lento en aprender, por ende puede ser más lento en consolidar ciertas habilidades que se pueden ensayar en consultorio. Yo siempre digo, perdón el lenguaje, pero el consultorio es lo más bola que hay. Mi consultorio está preparado para que el niño responda, los juguetes están todos o fuera de la vista o fuera del alcance. Yo estoy lista para responder a cualquier señal, gesto, reforzar y modelar, pero eso termina ahí. Entonces la idea es que la habilidad que se aprende en consultorio se traslade después al colegio, a la casa de los primos, al parque. Si este aprendizaje se realiza a un ritmo más lento, hay que brindarle más experiencia e ir consolidando con esas repeticiones lo que se enseña o se aprende. Se cansa rápido y su atención no se mantiene por mucho tiempo. Ya sabemos que es una de las características del síndrome. Entonces, por lo general, yo trabajo con periodos cortos, uso las imágenes para delimitar el tiempo de trabajo, y lo que voy ofreciendo entre medios son cortes de algo que el niño elija o prefiera, o cortes quizás de descarga motora. Si trabajo con una TO, la TO, según el perfil sensorial del niño, me dice, ofrecerle 5 minutos de correteada, ofrecerle 2 minutos de saltar, ofrecerle, etcétera, etcétera. Entonces vamos retomando y de alguna manera reforzando que los periodos de atención, aunque cortos, sean periodos de tiempo de calidad. Interés ausente o se sostiene por muy poco tiempo, era mi primera recomendación. La motivación abre la puerta a todo esto, a la atención, a la memoria, a la ejecución. Yo por lo general en la primera entrevista ya pregunto cuáles son los materiales o los juegos o los juguetes que el niño prefiere, y eso uso de enganche para iniciar. Otra cosa que me suele funcionar mucho es unirme a lo que el niño hace. Entonces, no es lo mejor tratar de imponer de entrada mi idea, mi juegazo, puede ser una súper actividad que pensé todo el día anterior, no me sirvió. El niño está jugando con palitos de colores, bueno, me uno a eso, y después recién, de a poco, voy introduciendo variantes a esa actividad. No puede hacerlo solo. Vuelvo a lo anterior, yo soy muy fanática de la toma de turnos para esto, para guiarle y modelar, no para hacerlo por él. Entonces pienso mucho en este autor de ese modelo que les decía que finalmente él todo el tiempo repetía, ¿quién está pensando, el adulto o el niño? Si al niño se le dice constantemente lo que hay que hacer. La toma de turno en estas habilidades, en estas actividades, como un juego re sencillo en el consultorio, facilitan que el niño los aprendizajes los vaya haciendo a partir de un modelo social y después vaya trasladando sus experiencias con más autonomía. La memoria es otra de las cosas que aparece alterada según la literatura en el síndrome de Down, y los papás mucho me dicen, sí, acá practicamos y sale, pero después no se acuerda, o ya vimos esto, pero después no pudo repetir. Acá lastimosamente vuelve a ser importante repetir y darle participación activa en la ejecución de tareas, aunque estas ya hayan sido realizadas. Entonces, por lo general, y llegado el caso incluso, nos ponemos de acuerdo con el colegio y con los otros profesionales y el eje temático, por decir, si estamos atendiendo a un momento específico en su educación formal, el eje temático de esa semana en ciencias se traslada al consultorio,
se traslada al paseo en el parque con la mamá y se traslada a la intervención con la psicopedagoga. Entonces se van dando repeticiones en distintos contextos de algo que probablemente ya escuchó pero que no retuvo todavía. Y la participación debe ser activa. La lentitud en la respuesta es otra de las cosas que surgen mucho en consultorio. Esto es algo personal que les cuento. Yo tuve que aprender a esperar. De hecho, que algunos papás que les veo muy parecidos a mí al comienzo les digo, cuenten, lleguen por lo menos 5 segundos al estar incluso en esta actividad del turno y de modelar las respuestas. No hay que apresurarse tanto en responder. Quizás la velocidad de procesamiento del niño, por todo esto que ya hablamos, que el cerebro tiene que tomarse su tiempo para preparar después una respuesta, sea o no sea, de forma expresiva, hay que esperar. Y si no aparece la respuesta, se modela o se la propicia, se la elicita, decimos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero es que el niño cuente hasta 3, digamos, no está contando. Entonces, esperé, no pasó nada, esperé, no pasó nada, intervengo. 1, 2, y... Eso es propiciar la respuesta. Estoy elicitando la respuesta, pero no estoy diciéndola por él. Los dos últimos tienen que ver con la dificultad en solucionar problemas nuevos, aunque sean problemas que ya hayan solucionado otras veces o parecidos a otros. Y acá yo me acuerdo mucho de mi primer paciente dentro del síndrome, paciente fuera de la facultad, en el consultorio privado, que es mi sobrino, pero a mí me sorprendía, su mamá permanentemente le estaba dando oportunidades a él de resolver las situaciones e incluso de ser totalmente autónomo e independiente. A mí eso se me quedó grabadísimo porque se veía después como él iba adquiriendo herramientas para manejar una situación u otra. Y después en la literatura esto se expresa un montón de veces. Incluso como yo les decía con el vocabulario receptivo, esto está reasociado a las experiencias y a las oportunidades que se le van dando a los niños a medida que van creciendo. Y por último, algo que también encontré mucho entre las preguntas de los papás, era como que ya había cierta confusión cuando había varias tareas, o varios comandos, o varias órdenes. Esto tiene que ver ya a nivel de la planificación con las funciones ejecutivas que probablemente si estemos trabajando con un equipo de varios profesionales estén siendo abordadas, pero yo como les digo, reparto las tareas en el tiempo. Por lo general se sabe, y es una característica a usar a favor del síndrome de Down, que ellos son pensadores visuales, entonces toda la información visual extra como apoyo al lenguaje que se pueda dar, hay que darla. El comando verbal desaparece al momento que yo terminé de decirlo, la información visual permanece, entonces se puede usar apoyo visual, se puede organizar el paso a paso. Por ejemplo, el año pasado, antepasado en el consultorio, hicimos en Semana Santa grupos de niños con habilidades similares, con necesidades similares, y al comentar toma de turno, invitación, el modelado social, era hacer chipa. Y el paso a paso estaba con imágenes reales. Entonces la planificación de la actividad, incluso de batir, de ir a buscar a la cocina, porque en el consultorio tenemos cocina, lo que se iba a necesitar, lo que no traer, etcétera, estaba todo indicado de manera visual. Después eso se retiraba y a los que estaban en condiciones de desglosar el paso a paso de manera verbal, se le pedía que haga eso. Pero entonces, planificar, organizar, repartirlas en el tiempo, todo esto ayuda a la resolución de una tarea o más aún de varios comandos a la vez. Entonces, bueno, hay muchísimo más que seguir hablando. Yo lo que quería era dejar en claro algunos conceptos generales, abrir la puerta al lenguaje y a la comunicación, porque como se dieron cuenta hay un montón, no es solamente lo que se dice, no es solamente lo que se comprende, es cómo se vuelca todo eso a una interacción social exitosa, que sea sostén de la vida, y para esto hay un montón de variables que atender, hay un montón de variables que trabajar. No es más como se pensaba antes, que sí o sí hay que hacer ciertas cosas cuando estamos hablando del síndrome de Down. Hoy se sabe, y creo que de alguna manera siempre fue obvio, que el plan hay que adaptarlo a cada niño, a su entorno, a la familia. Y bueno, era un poco mi idea esta. Yo acá termino, le voy a dar lugar a Ceci, no sé Ceci si quiere ser moderadora o yo voy abriendo el chat
y voy respondiendo a las cosas que sean generales y otras más específicas podemos charlarlas con cada uno, si les parece. Beta, primero te agradezco muchísimo por toda tu gran información que nos diste. Seguramente los papás tendrán miles de preguntas. Acá hay escritos algunos que yo quisiera ir leyéndote. No sé si vos preferís leer. Yo pensé que a lo mejor te es más fácil así vos te concentrás a responder, entonces yo soy la que me encargo de buscar quién quiera hablar o algo así. Dale, sí. Yo te voy a ir leyendo las preguntas, después voy a sacar otra vez la administración a mí, voy a ponerme a mí, como ya no tenés más ninguna presentación de pantalla, y voy a entonces ir viendo las personas que quieran ir hablando. Pueden abrir sus micrófonos y yo les voy a ir dando la palabra. Por el momento, acá Tania pregunta, mi hija tiene otitis del oído medio diagnosticado por su otorrina, que afecta sus reflejos auditivos. Tiene un tratamiento antialérgico y me pide con timpanometría. Pregunta Tania. Sí. Yo les dije, creo en algún momento, que la audición es la vía principal. Sí, podría ser la vía principal de adquisición del lenguaje, porque por ahí, como también dije antes, al ser el lenguaje una construcción activa entre el niño y su ambiente, el niño tiene que recibir la información, procesarla y después de a poquito ir convirtiendo eso en lenguaje expresivo. Dependiendo de la edad, la otitis es bastante común. Lo que puede llegar a ocurrir es que al haber presencia de moco en el oído medio, disminuyan un poco los niveles o los umbrales de audición. Entonces al niño, en el momento en que ese moco está presente, se le escape información lingüística. Porque como yo les decía, la fonoaudiología tiene varias áreas. Una de ellas es el área de la audición. Y esa área estudia hasta incluso a qué intensidad y frecuencia uno va percibiendo las formantes de los sonidos del lenguaje. Por lo general, lo que se le puede llegar a escapar son los sonidos agudos, F, J, S, CH. Entonces, hablando más sencillamente, se le puede escapar parte de la información del lenguaje. Eso desde el punto de vista receptivo. Y desde el punto de vista expresivo, la articulación puede ser imprecisa porque no está recibiendo la información de manera correcta. Entonces, el tratamiento ahí es correcto, digamos, de eso, desde el punto de vista farmacológico se encarga el otorrino. La timpanometría lo que va a ir midiendo es que la presión en el oído medio sea la adecuada, si no hay presencia de moco, y bueno, se irán viendo las variables de acuerdo al caso, pero lo ideal es que ese oído medio esté libre para propiciar el paso del sonido sin mayores problemas y que entonces el lenguaje llegue al cerebro. El cerebro es el que procesa la información auditiva de manera correcta. ¿Okay? Entonces, pero lo que puede llegar a afectar es que si hay mucho moco de forma recurrente, se escapen alguna información desde el punto de vista auditivo, se escape alguna información lingüística en el mensaje. Y puede repercutir en la expresión, perdón. Súper. La otra pregunta Gisela, dice, ¿la pragmática se puede mejorar? Siempre observé que las personas con SD se quedan más calladas y siempre quise saber el motivo. Sí se puede. A mí me encanta la pragmática, es lo que más me gusta. Yo trabajo mucho con pragmática. Se puede, no hay edad para eso. Con este estilo del que yo les hablaba de trabajo, donde se toma mucho los turnos, se va propiciando este aprendizaje social con claves contextuales, se supone que el niño va creciendo como adecuado en este sentido, adecuado a estas habilidades pragmáticas, ¿verdad? Pero sí se pueden seguir ensayando a lo largo del tiempo. Son habilidades que se le van dando a los niños o a los adolescentes y por lo general, como les decía también al comienzo, si se hacen más grandes se van ensayando en otros contextos. Nosotros ya hemos hecho trabajo de campo, por ejemplo, en toda una sesión hablar del vocabulario correcto para pedir, de formas de pedir, de forma de cambiar el discurso según se esté hablando con un extraño en el súper o con mamá en casa. Y después, por ejemplo, ir al súper y solucionar con los niños que tienen lenguaje la compra de una bolsa de pan, por ejemplo.
Pero entonces se van jugando con los contextos, los ambientes y se van ensayando las habilidades de forma más concreta. Eso es lo que se hace, se concretiza y se explica muchas veces. Pero hay un abanico gigante de intervención de estrategias de intervención en pragmática que se pueden hacer y a todas las edades. A mí es divertidísimo además, a mí me encanta. Definitivamente se puede mejorar. Y que se queden callados puede explicarse por dos cosas. Como les decía, porque el mensaje es menos, al tener menos posibilidades de hacer las combinaciones de las palabras, el mensaje puede ser más escueto, más reducido, el habla más telegráfica. Eso se explica desde el punto de vista expresivo que ya vimos antes. O también, como les decía antes, por la dificultad en adaptarse a la conversación, al tópico. Hay niños que a lo mejor en el tópico que ellos prefieren hablan un montón y en otros mucho menos. Entonces, puede deberse a eso. Hay dificultades pragmáticas, se pueden trabajar. Ruth pregunta, ¿desde qué tiempo es recomendable comenzar con las terapias de fonoaudiología? Alrededor del año. Sobre todo que estamos hablando del síndrome de Down, alrededor del año y dependiendo de las necesidades también. Si alrededor del año, o por lo menos una evaluación, que eso yo he hecho con muchos niños, para saber en dónde nos encontramos. Ahora ustedes a grandes rasgos saben cuáles son los tiempos esperables para los hitos principales en el lenguaje. Saber dónde nos encontramos e ir controlando la adquisición de los siguientes hitos. Ahora, si hay un desfasaje ya bastante notorio, o si estas habilidades previas que son necesarias de la atención, de la imitación, incluso de la toma de turnos, no están presentes, podemos empezar a trabajar después, alrededor del año. Tan temprano como eso, definitivamente. No se escuchó, dice Lourdes, no se escuchó bien a qué tipo de profesional recomienda para la parte sensorial. Dice si podías repetir. Terapeuta ocupacional. Pero terapista ocupacional, que alguien respondió también abajo, pero que tenga formación en el perfil sensorial. Así como en la fonoaudiología, no todos se abocan a eso. Pero hay ya varias, hay como 4 o 5 que antes no había. Entonces, definitivamente, yo aprendí un montón y me parece súper interesante lo que pueden aportar los terapistas ocupacionales para el procesamiento sensorial. Gisela pregunta, yo le pregunto a mi hija de 4 años, ¿querés jugo o agua? Y me responde sí, dice. ¿Cómo se puede intervenir para que comprenda las opciones? Bueno, yo ahí apoyaría la expresión con algún gesto comunicativo. Entonces puede ser, ¿querés jugo o agua? Yo siempre acerco a la cara y mantengo separadas las opciones para que entonces cualquier mirada, o en este caso cualquier sí, no me esté dando a mí la respuesta. Acuérdense que mi estilo es siempre, o mi propuesta es siempre tratar de que el niño interprete que lo que diga o haga tuvo efecto. Y por eso consiguió el jugo o el agua. Entonces puede ser mantener mostrarle las dos opciones. Yo no sé si vos las opciones se las das verbalmente. Es buenísimo que le diga jugo o agua, porque muchas veces las preguntas que hacen los papás es ¿tenés sed? Entonces sí, responde a esa pregunta. La pregunta abierta cuando estamos tratando de trabajar lenguaje no es muy recomendable. Algo así concreto como lo que vos haces es buenísimo. Yo trataría de apoyar con el gesto o modelar. ¿Sí jugo o sí agua? ¿Ok? Entonces vamos viendo si responde con el gesto. Si señala jugo o agua, mientras tanto yo eso ya doy por válido. No voy a esperar a que diga jugo o agua. Porque acuérdense que lo que quiero es ese sentido de ida y vuelta. Pero sí le puedo modelar y estirarle un poquitito más dependiendo de la personalidad de tu hija. Si jugo o si agua. Y a ver si agrega o no ahí la segunda palabra, que era lo que yo les decía. Agréguenle una más a lo que dice. Podemos probar ahí, después me contan. Lourdes pregunta, ¿cómo podemos estimular el lenguaje en casa? Mi hijo tiene 2 años y dice algunas palabras y otras que ya decía, ahora no dice más.
Bueno, Lourdes, creo que ahí, no sé si esto fue ya cuando había llegado a mis sugerencias generales, pero yo volvería a mirarlas, a esas 6 que di. Definitivamente arrancaría con temas, juguetes que sé que prefieren y estiraría todo lo que pueda eso para ir. Si imita palabras, incluyendo eso en la actividad, modelando quizás otras nuevas y después transfiriendo esas actividades a otros contextos. Por dar un ejemplo, yo siempre saboteo de alguna manera la interacción con el niño, entonces sé que sí o sí va a querer armar la pista del tren, entonces todas las pistas las pongo dentro de un tupper transparente, entonces ve el tupper, ve que ahí adentro están las pistas, pero no las obtiene de forma inmediata. Entonces, he llegado a hacer esto con merienda, por ejemplo, por eso me río. Pero entonces, por ejemplo, o galletitas. Entonces ve todas las galletitas, pero están en un tupper que él no puede abrir. Entonces yo modelo, dame, o dame galletita, o abro, saco una pista del tren, o saco una galletita, vuelvo a cerrar. Entonces son un montón de repeticiones del mismo modelo lingüístico que yo elegí, que puede ser dame, quiero más, abro, etcétera, etcétera. Y le voy ofreciendo un montón de repeticiones para que esa habilidad de alguna manera se vaya consolidando y se va creando un ciclo. A la próxima, a lo mejor ya no saqué el tupper, pero saqué otra caja. Entonces también tiene tapa y digo, abro. Y a la próxima sesión era la puerta, abro. Entonces voy trasladando ese mismo vocabulario a distintas experiencias para que se consoliden. Porque puede ocurrir que se aprenda como que hagan una función de etiquetaje, que le pongan la etiqueta a esa interacción del tupper cuando voy a sacar las pistas del tren con beta, pero después no uso esa palabra abro, que ahí sí ya la comprendo y la digo en otro contexto como abrir la puerta. Entonces, ofrecerle después distintas experiencias para que se consolide una habilidad. Eso muy en general. Después habría que ver cuáles son estrategias específicas que funcionen con tu hijo de 2 años, pero definitivamente yo te recomendaría, si es que ya no lo estás haciendo, establecer un plan formal de intervención. Sobre todo si ya dice palabras, para como potenciar eso. Belén pregunta, comenta, mi hijo tiene 2 años. Cuando le decimos una palabra, él la termina. Para todos es como un juego decirle algo sin la última sílaba. ¿Eso está bien? ¿Le ayuda a aprender? No está mal, y si de alguna manera favorece el intercambio significativo, está bien. Yo lo que no haría es hacerlo todo el tiempo para no sistematizar, porque algo que quiero reforzar y que dije varias veces es que el lenguaje es una construcción activa entre el niño y el entorno. Entonces el niño va a aprender lo que en el entorno se le refuerce. Si el entorno de alguna manera está reforzando que su participación en el lenguaje es la de completar la última sílaba de la palabra que se le diga, eso se está reforzando. Y lo que él está creando es la idea de que así funciona el uso del lenguaje. Entonces, da momentos, o si es como, si sale algo compartido, algo vincular, algo divertido en la familia, cuando él hace eso, no le veo lo malo, pero no siempre para no sistematizar. Y no sé, dependiendo también si en otros contextos él tiene, o sea, tiene la capacidad de articular la palabra completa o no. Entonces ahí hay que ir viendo también cómo ir modelando las combinaciones de sílabas en la palabra completa. Pero esto está bueno cerca de los 2 años, pero a medida que él crezca, yo iría dejando de hacer eso a poquito y ir ofreciéndole los modelos completos. Y si lo que a él le gusta es completar o responder a, empezaría, por ejemplo, si él sa, completa, qué sé yo. Entonces lo que yo empezaría a hacer, si tiene la posibilidad de ir combinando sílabas, es voy a servir leche en la ta, perdón, voy a servir leche en la y que él diga taza. Entonces, si lo que le gusta es completar, de a poquito empezar a que complete la palabra, no la última sílaba, para no perder ese aspecto social que es tan interesante del lenguaje. Pero iría como reduciendo eso para darle la oportunidad de que entienda que el lenguaje no es solamente eso y que hay otras opciones más interesantes todavía de interactuar con el entorno.
Lourdes pregunta, imita palabras, pero es como que le da vergüenza y le digo, por ejemplo, banana y me mira y no me dice y después escuchamos que dice él despacito como para sí mismo. Ahí, Lourdes, me parece súper interesante otra vez esta propuesta de la toma de turnos, que no necesariamente tiene que ser algo estructurado como, no sé, en un juego de mesa que por turno se van tirando los dados. Lo que favorece también esto es que es como normal. Yo dije banana, en tu turno vos dijiste banana, en su turno él dijo banana y no se le está poniendo todo el foco de atención al momento en que él diga banana. Probablemente eso es lo que esté pasando. Entonces, sí tiene la habilidad, sí está asociando el concepto con la palabra, que eso está genial. Pero capaz lo que él esté sintiendo es como que el lenguaje es un requerimiento del otro. A lo mejor me estoy equivocando, pero puede llegar a ser. Entonces, a lo mejor, a ver, yo qué quiero comer, yo quiero una banana. Y a ver, papá, ¿vos qué querés? Una banana. ¿Y vos qué querés comer? Banana. Entonces, eso también es la toma de turno. La toma de turno no es solamente mi turno, mi turno, mi turno, sino ir modelando desde lo social. Entonces, ahí el foco deja de estar también puesto un poco en a ver qué dice y cuándo dice. Hay muchos niños que son sumamente sensibles a este tipo de intervención. Entonces, ahí me parece que vendría bien algo así como más sutil. Y eso también es toma de turno. Eso también es modelado social. Javier pregunta, ¿qué hacer cuando se apura en explicar algo y comienza a tartamudear? Bueno, ahí en el tema de la tartamudez se consideran ya varias variables. Hay un componente afectivo. Por lo general, cuando hay tartamudez, nosotros trabajamos de cerca con una profesional en psicología. Y o si no, desde el punto de vista del lenguaje, lo que hay que ver es, o son las habilidades que yo estaba citando antes, de comprensión y de estructuración de la frase, porque quizás el pensamiento vaya más rápido de lo que a nivel articulatorio o combinatorio de palabras en la morfosintaxis él esté pudiendo codificar y aparezca la tartamudez. Entonces, a lo mejor si se trabaja de manera más formal la estructura de la frase, un eje temático específico, porque hay muchos niños que te saben decir en qué eje o en qué momento comunicativo aparece la tartamudez y en cuáles otros no. Todo eso se puede desglosar a nivel del lenguaje e ir reforzando los aspectos que estén más débiles para que, si esa es la base de la tartamudez, desaparezca. Pero como, o sea, en general la tartamudez en la mayoría de los casos tiene un componente un poco emocional, entonces a veces apelamos al trabajo de la psicología para que le den esa como seguridad a la par que nosotros vamos trabajando en lengua. Y después hay otras intervenciones mucho más específicas que pueden ser trabajar con el ritmo, con la respiración, pero ya hay que ver si es un cuadro puro clínico de tartamudez o si esa tartamudez aparece a consecuencia de, como estoy diciendo, otros procesos lingüísticos. Entonces, a lo mejor se pueden trabajar esos procesos nomás y eso ya hace desaparecer la tartamudez o no. Y entonces hay también formas específicas de trabajar la tartamudez. Eso habría que analizar un poquitito más. Pero, de nuevo, una FONA va a poder darse cuenta a qué se debe. Beta, esas son todas las preguntas que están acá en el chat. No sé si personalmente alguien quiere más levantar la mano y explicarte. Quiero pedir si puedes dejar de compartir tu pantalla, a ver si podemos poner la foto de todos y quitamos una foto también esto. Si los que pueden habilitar sus cámaras, así sacamos una foto. Y te quería pedir mientras tanto, por si hay más preguntas que surgen, alguna persona, si es que vos me podés mandar a mí por mail todas esas pantallas, o sea, todo lo que compartiste en pantalla para poder, viste que una de las preguntas fueron de eso y vos le dijiste revisar el punto 6, qué sé yo, muchas veces se nos van las ideas, entonces al tener todo el esquema, toda la presentación que vos hiciste, yo les puedo facilitar. Y bueno, y todos pueden releer y ahí también está tu mail al final si hay alguna pregunta en particular. Genial, mando. Y si hay algo más, a ver.
es bueno, dice Lourdes, es bueno ir mostrando imágenes y ahí decir la palabra, ¿eso ayuda? Pregunta Lourdes. Dependiendo, Lourdes, del contexto. Lo que hay que entender de la imagen es que sirve como complemento. La palabra es el nivel más abstracto, digamos, al que podemos llegar. Por debajo viene la imagen, por debajo viene el objeto concreto. Entonces, por decir, yo digo auto, vos te imaginás el auto. Te puedo mostrar la imagen del auto o te puedo pasar el autito de juguete. Si están jugando con los autitos, ahí no hace falta reforzar con la imagen otra vez porque está el objeto manipulativo, le llamamos nosotros, haciendo la conexión entre objeto y palabra. Si de repente quieres contarle que se van a ir de paseo a, no sé, a una ciudad que tiene río y que no sé qué, yo ahí sí usaría, por ejemplo, la imagen como apoyo, porque el lenguaje está en ese nivel más abstracto. Entonces ahí sí me sirve como apoyo para la comprensión. ¿Ok? Después también, por eso hice mucho hincapié en el apoyo visual, porque es una característica muy positiva del síndrome de Down. Son pensadores visuales. Entonces, organizar el día con imágenes, genial. O sea, para todo eso, que quizás es mucho más abstracto, el apoyo de la imagen te resirve. Ahora, si es algo que está ocurriendo en el momento, o está asociado al momento, no hace falta que la imagen intervenga. A no ser que usted dé cuenta que no está como asociando para nada y que está súper perdido. Ahí sí. Pero si no, no todo el tiempo tampoco, porque es difícil meter imagen, palabra. Pero de repente si te vas a referir a un hecho que va a ocurrir, o quizás repasar algo que ocurrió. Yo con muchos pacientes hice, por ejemplo, libritos de experiencias, con fotos tuyas o con imágenes que saqué de internet. Ahora, por ejemplo, para anticipar la vuelta al cole con los tapabocas y qué sé yo, hicimos libritos. Entonces ahí sí la imagen apoya la comprensión del lenguaje. Y a veces, como les contaba, también la expresión. Con los niños que tienen lenguaje, a ver, ahora contame vos qué entendiste, por ejemplo. Pero entonces ahí la imagen todo el tiempo me está haciendo de apoyo a lo que se ha dicho. Y estamos a un nivel no tan abstracto. Pero la imagen sí ya representa algo, no es lo mismo que tener el objeto en la mano. Entonces, dependiendo de, si estás con el objeto ahí, no hace falta. Si te vas a referir a algo que no está ocurriendo ahora mismo, o que va a ocurrir más adelante, o que ya ocurrió, ahí sí la imagen está buena. Si vas a organizar un paso a paso, la imagen está buena. Si vas a organizar las actividades en el día, de repente los niños que tienen 1500 terapias, la imagen está buena. Entonces, dependiendo un poco. Pero sí, en general, la imagen sí. Súper, Beta. Quedaron respondidas todas las preguntas que quedaron en el chat. Seguramente vos al leer vas a ver, te agradecen por tu disertación, muy claro, que les aportaste muchas ideas y muchos conocimientos. Y bueno, varias personas te agradecen por eso. Y yo, como les dije, en unos días vamos a publicar en nuestras redes toda esta grabación. Tenemos un canal de YouTube donde se puede ver, pero nos lleva 1 o 2 días editar un poquito y ahí vamos a poner, inclusive también voy a adjuntar el mail con toda la carpeta que presento, con toda tu presentación, para que toda la gente pueda ver. Desde ya, en nombre de la Fundación Down, te quiero agradecer por tu predisposición, por todos los conocimientos que nos brindaste. Y bueno, probablemente te estaremos llamando para futuras charlas más, así vamos completando nuestras dudas y nuestras ganas de seguir aprendiendo. Seguro, te agradezco muchísimo. Me quedo disponible a lo que pueda surgir. Como les digo, hay muchísimas cosas más de las que hablar. Y bueno, y también ya tengo pensado otras amigas que nos van a ayudar en áreas más específicas también, a las que les voy a comprometer. Pero encantadísima yo de seguir participando. Y bueno, última cosa que quería decirles es que a mí estos espacios, estas fundaciones o espacios de padres en donde compartir experiencias entre sí, entre familias, entre profesionales, me hacen súper feliz. Cuando nosotros estábamos en la facultad no había, o había muy poquitas, después se fueron haciendo de autismo, de audición, de síndromes específicos, y eso históricamente en otros países abrió un montón de puertas, abrió hasta leyes, y me hace inmensamente feliz saber que estos espacios ahora existen más y existen de esta calidad.
Entonces yo les agradezco a ustedes y quedo atenta a cualquier cosa que me quieran pedir o con lo que yo pueda colaborar más adelante. Gracias, Beta, gracias, gracias. Y gracias a todos por su participación, porque sin las dudas de ustedes no hubieran sido posible tampoco estos espacios de aprendizaje que con la pregunta de uno enriquece tu respuesta para todos, ¿verdad? Gracias a todos por participar y a vos, Beta, de vuelta por darnos este valioso tiempo tuyo. Hasta la próxima. Estamos en contacto siempre. Chao, gracias.